Hola, con ustedes Stephanie Franco y Eric Colón. Y esto es Lecciones de Escuela Sabática. Las lecciones de Escuela Sabática es un estudio diario que hacemos de la Palabra de Dios siguiendo la guía de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el mundo. Escucha, comparte, aprende y aplica las lecciones de la Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática. Gracias por estudiar con nosotros diariamente la Palabra de Dios, los 3 mensajes cósmicos de Apocalipsis. Queremos conocerte y comunicarnos contigo. Déjanos un mensaje con tu nombre, país, ciudad e iglesia a la que asistes. Nos gustaría saludarte. Esperamos saber de ti muy pronto. Lección número 4, para el domingo 16 de abril. Teman a Dios. El título de la lección para el día de hoy. Recordemos nuestro texto bíblico para memorizar. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El propósito del libro de Apocalipsis para nuestra generación es preparar a un pueblo para el pronto regreso de Jesús y unirse con él para dar el mensaje de los últimos días al mundo. Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los planes de Satanás. Presenta el llamado final de Dios, su mensaje urgente, eterno y universal para toda la humanidad. Vamos a leer el llamado urgente del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. También veremos Génesis capítulo 22, versículo 12, Salmo 89, verso 7, Proverbios capítulo 2, versículo 5, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, y Efesios capítulo 5, versículo 21. Y responderemos a la pregunta, ¿qué instrucción específica nos da? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Génesis capítulo 22, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Salmo 89, 7. Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Proverbios capítulo 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Recordemos la pregunta. ¿Qué instrucciones específicas nos da cada uno de estos textos que acabamos de leer? Bueno, la instrucción creo que es clara. Encontramos temer a Dios y darle gloria, puntualmente. El apóstol Juan entiende y desea que también entendamos nosotros que cuando reconocemos a Dios y realmente empezamos a buscarle, podemos conocerlo. Y ahí podemos empezar realmente a saber quién es Dios y caminar con él. Así es, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 nos dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Luego en Génesis 22, 12 encontramos, temed a Dios sin rehusarse a sacrificar lo único que tenemos. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 21. Salmo 89, 7. Dios temible en la gran congregación de los santos. Esto me hace recordar el evento en el monte Sinaí cuando Dios da a conocer su ley. El pueblo temblaba de miedo y se rehusó volver a escuchar a Dios, prefiriendo que Moisés fuera su intermediario. Lo que el pueblo de Israel no pudo entender es que ese Dios temible quería acercarse a ellos y a hablarles personalmente. Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 20. Qué privilegio tenían ellos en ese momento. Claro que sí. Encontramos en Proverbios 2:5, temed a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Lo encontramos en Job capítulo 28, versículo 28.
Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16, versículos 25 al 27. Y en Efesios capítulo 5, versículo 21 encontramos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. Recuerda que ahora puedes apoyar este podcast con una pequeña donación para ayudar a sostener la creación de futuras lecciones. Tan solo debes hacer clic en el link de la descripción y seguir las instrucciones. De antemano, muchas gracias por tu donación. Que Dios te bendiga. La palabra griega del Nuevo Testamento para teman en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 es phobeo. Aquí se utiliza no en el sentido de tener miedo de Dios, sino en el de reverencia, admiración y respeto. Transmite el pensamiento de lealtad absoluta a Dios y de entrega total a su voluntad. Es una actitud de la mente que se centra en Dios y no en el yo. Es lo opuesto a la actitud de Lucifer en Isaías 14, versículos 13 y 14, cuando dice en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es la actitud de Cristo, quien, aunque era de condición divina, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Yo pienso, amor, que la mayor lección que Cristo viene a enseñarnos cuando estuvo aquí en la tierra es la de humildad. Dice la Biblia en Filipenses que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Y me gusta el énfasis que hace, que estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que si Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo dispuesto a asumir una actitud de humildad, de sumisión, para hacer la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros, que somos unos pobres gusanos de tierra? La esencia del gran conflicto gira en torno a la sumisión a Dios. Lucifer era egocéntrico. Se negó a someterse a cualquier autoridad que no sea la suya. En lugar de someterse a aquel que ocupaba el trono, Lucifer deseaba gobernar desde el trono. En pocas palabras, temer a Dios es darle el primer lugar en nuestro pensamiento, es renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir totalmente para Él. Y obviamente debe ser importante porque son las primeras palabras que pronuncia el primero de los 3 ángeles. Por lo tanto, debemos prestar atención. Recordemos que la Biblia dice que Satanás se ocupó tanto en sus quehaceres, en sus tratos comerciales, que descuidó lo más importante, su relación con Dios. Allí fue cuando se fragmentó la relación de Dios, cuando le dio más importancia a sus quehaceres, a sus responsabilidades. Y es lo mismo que muchas veces hacemos nosotros. Nos ocupamos tanto en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestros planes y proyectos, que dejamos de lado lo más importante, nuestra relación con Dios. Y muchas veces descubrimos que estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y eso poco a poco nos va alejando cada vez más de Él. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a temer a Dios? ¿Cómo le explicarías a alguien de manera positiva por qué el temor de Dios es algo bueno? Bueno, yo creo que el temer a Dios es respetarlo, es pensar antes de hacer algo, es pensar acerca de la posición de Dios frente a lo que yo quiero hacer o lo que voy a hacer o lo que pienso hacer. Yo trato de hacer esto y de ser consciente de lo que voy a hacer y ser consciente de la posición de Dios frente a mis actos o a los pensamientos incluso. Sin embargo, obviamente no es fácil. Uno está ocupado, uno muchas veces acostumbra a vivir por su propia cuenta. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde a veces dejamos de analizar y pensar qué voy a hacer primero y qué haría Jesús. Por esa razón procuro practicarlo, para que mi mente se acostumbre a preguntarle siempre a Dios acerca de todo. Que mi Señor pueda estar siempre enterado de antemano de cada cosa, de cada pensamiento, de cada decisión, de cada sentimiento incluso, para que Él pueda poner en mi corazón lo que yo debo hacer, o si debo cambiar de pensamiento por alguna razón, tal vez lo que estoy pensando no es, o simplemente para escuchar su voz.
Entonces quiero que mi mente se pueda acostumbrar a eso y por esa razón trato de practicarlo. Amén. ¿Cómo ha sido mi experiencia en cuanto a temer a Dios? Desde pequeño siempre me han enseñado que todos nosotros estamos en la presencia de Dios. Que si estamos en casa, allí está Dios. Que si vamos en la calle, camino al colegio, a la iglesia, en ese trayecto, allí también está Dios. Que si estamos en el colegio, en cualquier lugar, en la iglesia, allí está la presencia de Dios. Entonces, siempre que uno se ve tentado en hacer algo que Dios no le agrada, uno recuerda, Dios está aquí conmigo. Él es testigo de lo que yo estoy haciendo. Así que muchas veces se cohíbe uno de hacer cosas que Dios no le agrada porque sabe uno que Dios está allí con nosotros. ¿Cómo le explicaríamos esto de manera positiva a una persona, el temor de Dios? Hace rato lo leímos en Job 28:28. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia el apartarse del mal. La sabiduría, bíblicamente hablando, es poner a Dios en todos los aspectos de nuestra vida en primer lugar. Eso es sabiduría. Por ejemplo, José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, ¿qué hizo él? Actuó con sabiduría y actuó con inteligencia. Es decir, actuó con el temor de Jehová. ¿Qué significa? Actuar con sabiduría. Reconoció a Dios en ese aspecto de su vida sexual. ¿Qué dijo José? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Él inmediatamente pensó en que lo que esa mujer le proponía no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y actuó con inteligencia. Él no se quedó allí para que esta mujer lo persuadiera. Dice que él le dejó la prenda, su túnica, su manto, y salió corriendo del lugar. Es decir, actuó con inteligencia, se apartó del mal. Entonces, queridos amigos y hermanos, temer a Dios es actuar con sabiduría e inteligencia. Amén. Queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Si te gustó, dale like y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la escuela sabática. Te esperamos mañana para una nueva lección. Que Dios te bendiga.